Se agudiza la crisis sanitaria. ¿Qué propone la izquierda en Costa Rica y Perú? Hoy, en una nueva edición de Perspectivas de Izquierda, realizada en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de LEAD en Perú, vamos a explorar la situación política y económica que se ha abierto frente a la pandemia en ambos países. Tanto el gobierno de Carlos Alvarado como el gobierno de Martín Vizcarra han sido altamente criticados por su política y cómo esta ha tenido como causa que hayan crecido exponencialmente los contagios en ambos países. También vamos a explorar con nuestros compañeros y compañeras cuáles son las salidas políticas que planteamos desde la izquierda en ambos países. Pero antes de pasar al tema del día de hoy, vamos a ver un poco de cómo fue el foro Universidades frente a la pandemia, la crisis y el ajuste, organizado por la Corriente Estudiantil Organizate y realizado el jueves 23. En él participaron la docente Gabriela Arguedas de la Escuela de Filosofía, el docente Alberto Gutiérrez de Geografía y la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la UCR, Fernanda Quiroz. Vamos a escuchar las palabras de Fernanda. El modelo universitario que queremos, empezar a trabajar no solamente desde el sector estudiantil, sino también en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la universidad, especialmente con el sector interino, que es uno de los sectores que se va a ver más afectados con esto de los recortes. Yo creo que este trabajo en conjunto, estudiantes junto con trabajadores y trabajadoras, es muy necesario justamente para dar ese cambio, esa transformación radical, esa refundación de la universidad que queremos justamente para ponerla en función de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Ahora, no sé, Alberto mencionaba, por ejemplo, que la universidad fuera o se ve como una especie de país pequeño, ¿no? Yo creo que sí, es cierto, y yo creo que entonces hay que preguntarse quién va a gobernar ese pequeño país. Y yo creo que la salida no debería ser el rector, ni este, ni el que viene, ni los próximos. Yo creo que de la mano con este modelo democrático, inclusivo, con esta transformación radical de universidad que queremos, deberíamos plantearnos que debería existir un gobierno de las y los estudiantes y las y los trabajadores, que seamos nosotros y nosotras de forma democrática quienes podamos decidir el rumbo político de la universidad. Por ejemplo, en medio de la pandemia, decidir hacia dónde destinar los recursos con los que cuenta la universidad, los recursos tanto materiales como intelectuales, para ponerlos al servicio de lo que la clase trabajadora, las mujeres y las y los estudiantes necesitamos. Yo creo que eso es muy necesario, empezar a plantearnos que realmente podemos gobernar ese país que debería ser la universidad, gobernar para nosotros y nosotras y acabar con esas castas que tiene la universidad, que nada más destinan los millones y millones, el presupuesto universitario, a fin de cuentas, hacia sus bolsillos y ese dinero, ese presupuesto universitario, en un gobierno de las y los estudiantes junto con trabajadores, debería destinar a cubrir necesidades. En Costa Rica hay más de 13.000 contagios. En el mes de junio se han multiplicado exponencialmente, luego de estar abajo de los 2.000 durante muchísimos meses. También el desempleo ha alcanzado el 20,1%, una cifra histórica para el país. En Perú, esta semana se alcanzó el 6º lugar en cantidad de contagios, con más de 360.000. Pero la falta de pruebas masivas y los cuestionamientos a las cifras oficiales del gobierno han marcado el tono en los últimos días. Hoy vamos a explorar la situación de ambos países con nuestro compañero Daniel Díaz, de Organización Socialista, y la compañera Cecilia Quiroz, de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores en Perú. Ella nos comenta cómo está en este momento, cuál es la situación de Perú frente a la pandemia y también frente a la política del gobierno de Vizcarra. Bueno, actualmente el Perú es uno de los países con más cifras de contagiados. Según las cifras oficiales, estamos ya llegando al 500.000 de personas que han dado positivo para el COVID-19. Los hospitales públicos están colapsados ya hace muchísimo tiempo. Incluso el contagio es tal que muchas autoridades regionales, presidentes regionales, congresistas también han dado positivo y están internados en algunos casos, u otros están saliendo de alto. Bueno, obviamente esto para los sectores populares, para los trabajadores es mucho
es mucho peor porque están las personas muriendo en los exteriores de los hospitales porque ya no hay camas UCI, no hay respiradores artificiales, no hay oxígeno medicinal que pueda ayudarles en el tratamiento, ¿no? Bueno, el presidente desde un inicio viene teniendo un discurso bastante exitista sobre su manejo de la pandemia, desde que declaró la cuarentena el 15 de marzo, recién este 30 de julio vamos a salir del aislamiento social obligatorio bajo la figura de un estado de emergencia, pero esto además ya se ha levantado en muchas regiones, solamente en algunas regiones se mantiene el aislamiento social obligatorio, que bueno, que en cierta medida no es respetado en un 100% porque tenemos que recordar que la economía en el país es bastante informal, eso hace que el 70% de los trabajadores laboren en la informalidad. Entonces esto ha hecho que hayan miles de trabajadores que desde el primer día de la pandemia se quedaron sin ingresos. Frente a ello, no hubo una política de implementar un salario de cuarentena hacia estos sectores de trabajadores que viven del comercio ambulatorio o que viven, como se llama, del día a día. Al no haber eso, se han visto obligados a salir a las calles, a continuar vendiendo sus productos, obviamente exponiéndose al contagio, pero como muy bien ellos lo graficaban, o nos mata la pandemia o nos mata el hambre. Esta es una situación muy terrible que ha hecho que sobre todo en grandes ciudades como Lima tengamos imágenes muy terribles de mucha violencia policial contra estos trabajadores ambulantes que son nacionales y también son muchos migrantes extranjeros, sobre todo de Venezuela, ¿no? La situación es muy terrible, como digo, desde distintos puntos de vista. No solamente es una crisis sanitaria que se percibe todos los días en las decenas de denuncias que hay de los médicos, enfermeras y del conjunto de los trabajadores de la salud, también por los familiares de los pacientes, por un lado los profesionales de la salud ni siquiera tienen los equipos de bioseguridad mínimos para poder atender, por lo cual hoy tenemos cientos de médicos contagiados, cientos de enfermeras contagiadas, hay casi ya 100 médicos que han fallecido contagiados de COVID-19, tampoco hay un apoyo del gobierno decidido hacia los trabajadores de la salud que resulten infectados. Eso por un lado. Además hay una fuerte crisis económica que es evidente y que se demuestra, por ejemplo, en los más de 2 millones de personas que han perdido el empleo en estos 3 últimos meses de la pandemia. Es decir, eran trabajadores formales, sobre los cuales el Instituto Nacional de Estadística en el país ha podido acceder y ha determinado que más de 2 millones perdieron el empleo, lo cual es una cifra muy alta, muy alta. Muchos economistas, especialistas demuestran que la crisis que atraviesa el país es solamente equiparada a la que hubo tras la guerra con Chile. O sea, no hemos tenido una crisis en el siglo XX de esta magnitud como la que hoy estamos teniendo, ¿no? Un escenario muy complejo, hay un fortalecimiento de las instituciones represivas como la policía y el ejército, que gracias a la ley del gatillo fácil que aprobaron al inicio de la cuarentena tienen completa impunidad si es que hieren o matan en una movilización. Bueno, entonces eso muestra también el carácter represivo, el cual se va a ir fortaleciendo. Recientemente tuvimos un cambio de gabinete ministerial y quien dirige el nuevo gabinete ministerial es Pedro Cateriano, un tipo muy conocido, vinculado a la ultraderecha nacional, viene desde los tiempos de Vargas Llosa, estuvo con todos los gobiernos y que más recientemente fue ministro de Defensa y luego premier del gobierno de Ollanta Humala. Un personaje muy conocido aquí por sus vínculos con Odebrecht y con toda la corrupción que significaron estas empresas brasileñas, ¿no? Bueno, hoy Cateriano es el premier, el cual, por ejemplo, entre una de sus declaraciones, cuando le han preguntado cuál va a ser la posición de su gabinete
ante, por ejemplo, despidos en las empresas, o por ejemplo si hay comunidades, pueblos campesinos que se oponen a la instalación de un proyecto minero, él ha dicho que él va a responder de acuerdo a los intereses del Estado. Y un Estado capitalista obviamente va a fortalecer y va a privilegiar los intereses de los empresarios por sobre de los trabajadores, por sobre de la voluntad de campesinos, de indígenas. Entonces, hay un escenario muy complejo y que el gobierno, con este nuevo gabinete ministerial, se alista para que ante posibles movilizaciones como las que hoy estamos viviendo en Espinar, que es una región del Cusco, en el sur del país, el gobierno responda con mucha violencia y represión policial, el cual hemos sido testigos esta semana. Entonces, y desde aquí también expresamos nuestra solidaridad con esta enorme lucha que vienen dando los campesinos, exigiendo un bono a raíz de la pandemia que sea equivalente a 1.000 soles, que es como $300 al cambio, lo cual nos parece justo, ¿no? Porque el Estado dio millones a la reactivación de grandes empresas, de grandes estudios de abogados, de universidades y una serie de empresas de otros rubros, y hoy se opone a que este pueblo utilice un fondo que tienen producto de un convenio con una empresa minera, para que de una parte de ese dinero les den un bono de 1.000 soles, que además sería por única vez. Frente a esto que es tan elemental, el gobierno se opone y responde con mucha violencia y represión policial y militar, al grado tal de que quienes han resultado detenidos en las movilizaciones, cuando sus familiares, cuando los abogados han ido a preguntar a la comisaría del Espinar cuántos detenidos hay, dónde están las personas detenidas, no han dado información de dónde están los detenidos ni cuántas personas están detenidas, lo cual es un gravísimo atentado a los derechos humanos. Y entonces, como decía, ese es el nuevo escenario con el cual va a enfrentar este gobierno las futuras movilizaciones o cuestionamientos que hayan de trabajadores, de campesinos hacia su gobierno. Daniel Díaz Moya, estudiante de Sociología en la Universidad de Costa Rica y militante de Organización Socialista, nos comenta sobre la situación de la pandemia en Costa Rica y la política del gobierno de Carlos Alvarado. Darle las gracias por la invitación al programa. Es un espacio, estoy muy contento de poder compartir con ustedes, y agradecerle también a la gente que sigue Perspectivas de Izquierda, que está viendo el programa ya sea en las redes de La Izquierda Diario Costa Rica o las redes de La Izquierda Diario Perú. Y para comprender la política de Carlos Alvarado en el marco de la pandemia y la política de gobierno en general durante el aumento de los contagios en estas últimas semanas, hace falta primero echar un poco para atrás, dar cuenta de que en 2020 el gobierno del PAC empezaba con una popularidad muy baja, con una percepción de la población bastante negativa, sobre todo vinculada a los enfrentamientos que tuvo el PAC con trabajadores y trabajadoras, principalmente del sector público, y con estudiantes de secundaria en estos últimos 2 años. Esa percepción negativa empieza a modificarse con la aparición de los primeros casos, las primeras medidas de restricción, las primeras medidas de aislamiento que adopta el PAC, una política también que adoptó casi que desde el inicio de la pandemia respecto a las transferencias individuales, llamada Bono Proteger, y estas políticas fueron proyectadas por medios internacionales como formas muy acertadas de atender la pandemia, como si Carlos Alvarado fuera un gran ejemplo para el mundo y el gobierno de Costa Rica fuera súper responsable a la hora de atender esta crisis sanitaria, ocultando que en realidad la crisis ha sido una oportunidad para que el gobierno de unidad nacional, que ya no solo involucra al PAC, sino que involucra sectores de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, de partidos del bipartidismo histórico de Costa Rica, otros grupos reformistas como el Frente Amplio, incluso grupos conservadores como Restauración Nacional, han aprovechado para pasar una agenda de ataques y una agenda de recortes tanto a trabajadores del sector público como del sector privado. Uno de los primeros proyectos de ley que se aprueban
tiene que ver con la reducción de la jornada laboral de hasta un 75% en la empresa privada. Este proyecto de ley que presenta el gobierno y que tiene 47 votos en la Asamblea Legislativa, incluido el voto del diputado del Frente Amplio, ha provocado una serie de afectaciones al trabajo y de despidos que ha sido muy importante. Sectores, por ejemplo, como el de oficinas y servicios han visto prácticamente el 100% de sus trabajadores afectados por reducciones de jornada laboral o por despido. En cuanto que grandes empresarios han recibido más bien favores fiscales, les han cobrado menos por los recibos de agua, por los recibos de luz, y empresas en zonas francas siguen sin gravar un solo centavo de impuestos, a pesar de que en este país existen empresas en este régimen que son de renombre mundial en términos de la producción de dispositivos médicos. La política de testeos masivos tampoco ha sido adoptada por el gobierno. Incluso las primeras medidas de testeos comunitarios empezaron a llevarse adelante hasta que los focos de contagio empezaron a dar saltos de 400, 500 casos al día, y están ubicados sobre todo en barrios populares, lo que da cuenta de que quienes están pagando la pandemia, quienes están poniendo más enfermos y más muertos, somos los sectores de abajo. Por otro lado, a los trabajadores del sector público también les han pasado factura. En un primer momento el ataque fue sobre todo discursivo. Les hicieron una especie de chivo expiatorio al cual se le estaban pasando todas las facturas. Se atacaban constantemente los privilegios, los altos salarios, cuando muy lejos de la realidad muchísimos trabajadores y trabajadoras del sector público, por ejemplo los profesores y profesoras en condición de interinazgo en universidades públicas, están muy lejos de ser esos llamados privilegiados. Posteriormente, este ataque pasa del discurso a un ataque más legal en forma de proyecto de ley que en este momento está pretendiendo gravar el 15% del salario para todos los trabajadores y trabajadoras públicas que ganen más de 1,5 millones de colones. El desempleo, por otro lado, se ha mantenido constante, ha tenido un pico histórico. En este momento se encuentra en más del 20%. Para mayo del año pasado a mayo de este año hay cerca de 468,000 personas desempleadas. La tendencia del aumento del desempleo no viene sola, sino que también muestra una tendencia en el aumento al subempleo y a otras formas de precarización del trabajo, incluida por ejemplo la aprobación del proyecto de educación dual, que corresponde a una zona gris de trabajo, es decir, a una relación laboral no reconocida legalmente entre patrones y trabajadores, y que afecta principalmente a miles y miles de estudiantes de secundaria. En esta edición especial de Perspectivas de Izquierda, en conjunto con La Izquierda Diario Perú, hemos explorado con Cecilia y con Daniel cuál es la situación y cuál ha sido la política de ambos gobiernos frente al aumento de contagios y la crisis sanitaria que se agudiza. Ahora vamos a ver cuáles son las salidas políticas que plantean compañeros y compañeras desde la izquierda en ambos países. Cecilia, ¿cuáles son las salidas que plantea la corriente socialista de las y los trabajadores en Perú frente a este panorama? Nosotros desde la corriente socialista de las y los trabajadores y La Izquierda Diario Perú hemos venido impulsando desde un inicio el testeo molecular masivo y gratuito para todas las personas que presenten los más mínimos síntomas del COVID-19, con lo cual nos permitiría identificar a todos los que son portadores y, por un lado, brindarles la atención médica que necesita o aislarlas. En segundo lugar, es importante que todo el sistema privado de salud se declare de utilidad pública, como las clínicas, las cadenas de farmacias, los laboratorios, los centros de distribución de respiradores artificiales, las empresas que hoy producen oxígeno medicinal. Todo este conjunto sea declarado de utilidad pública y pase a estar bajo la gestión de sus trabajadores, con el apoyo de técnicos y científicos de las universidades, para que estén al servicio de enfrentar efectivamente el avance de la pandemia. Si no, vamos a seguir lamentando
la cantidad de fallecidos que hay y las enormes cifras de contagiados que a diario se reportan. Por otro lado, es importante también que se reconvierta la gran industria textil para que empresas, por ejemplo, como Topitop, bajo el control de sus trabajadores, pasen a producir mascarillas, mandiles, camas, sábanas, todo lo que hoy se necesita y hace falta en los hospitales para que quienes requieran estar hospitalizados tengan las condiciones dignas para estarlo. Por otro lado, es importante que se implemente un impuesto a la riqueza, un impuesto a las grandes empresas, a los dueños de los bancos, de la minería, de la agroexportación, de los grandes supermercados, de las tiendas por departamento, etc. Porque no es verdad que todos nos hemos puesto la camiseta, porque no es verdad que a todos juntos nos afecta por igual. Hay una minoría de empresarios nacionales y extranjeros que gracias a esta pandemia se están enriqueciendo millonariamente y están multiplicando sus ganancias a costa de exponer la vida de sus trabajadores y también a costa de que no implementan ningún protocolo de bioseguridad en sus empresas. Eso por un lado, por eso es muy importante el impuesto a la riqueza. Además, es importante que grandes empresas, como por ejemplo las empresas de la minería, ya que se dice mucho que el Perú es un país minero, estas riquezas o estos recursos pasen a estar al servicio de la población, del pueblo trabajador. Pero para que pasen a estarlo, necesariamente tenemos que nacionalizarlo, estatizarlo sin pago y que estén bajo el control de sus trabajadores y que todos los recursos que poseen pasen también al servicio de enfrentar esta pandemia, y no solamente esta pandemia, sino que pueden servir para destinar el presupuesto adecuado no solo para la salud, sino también para la educación, para la vivienda y para una serie de cuestiones por las cuales hoy luchamos. Eso implica hacer que esta crisis la paguen los grandes empresarios, porque si no, se está haciendo demagogia y se está poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Por otro lado, también es urgente que se nacionalice el comercio exterior, la banca. Es importante porque ya basta que lucren con los padecimientos que tienen los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes con intereses muy elevados. Por otro lado, hay decenas de empresas que han empezado a cerrar porque aducen que están en quiebra, lo cual como mínimo a nosotros nos parece sospechoso que quiebren tras haber recibido millones del programa Reactiva Perú, que les han destinado millones a muchas empresas y que hoy dicen que están en quiebra. Como digo, lo mínimo nos parece sospechoso, pero frente a ello, ¿qué proponemos? Proponemos que se abran los libros de contabilidad bancaria para saber si es que verdaderamente están en quiebra o no, y que todas aquellas empresas que despidan o que cierren pasen también a estar bajo el control de sus trabajadores, porque esta pandemia ha demostrado que los verdaderos esenciales, que quienes hacen andar el mundo son los y las trabajadoras, que no se necesita de empresarios para producir una empresa o una fábrica. Por otro lado, es importante que en los lugares de trabajo que ya han vuelto a sus labores se instalen comités de seguridad e higiene, pero que estos sean conformados únicamente por los trabajadores y que las decisiones que opten para proteger su salud y su vida sean aceptadas por las empresas, porque lo que hoy ocurre es que hay un comité que entre comillas es paritario, pero que quien tiene la presidencia es la empresa y que además la presidencia tiene el voto dirimente, con lo cual se implementan medidas insuficientes y están poniendo en riesgo la vida de los trabajadores que hoy han vuelto a trabajar. Por otro lado, es importante y es urgente que se instalen coordinadores intersindicales con sindicatos de distintos sectores para enfrentar todas estas políticas, como por ejemplo la suspensión perfecta que viene afectando a cientos de miles de trabajadores. Es importante también que se creen espacios de coordinación entre los trabajadores formales
y los trabajadores que hoy laboran en la informalidad, como por ejemplo son los ambulantes, y que estos espacios aglutinen o congreguen a trabajadores no solamente peruanos, sino también extranjeros, para que juntos, como una sola clase, podamos enfrentar todos estos planes que viene llevando adelante el gobierno de Vizcarra, y que más concretamente los trabajadores ambulantes enfrentar la violencia policial que día a día son víctimas, y mucho más si es que son extranjeros, porque hay una persecución, porque no tienen los documentos, etc. Nosotros creemos que la clase obrera es una y sin fronteras, y que los trabajadores nativos o extranjeros tienen que tener los mismos derechos. Y todo esto tiene que ir articulado en un plan nacional de lucha, y para que juntos, tanto trabajadores nacionales como extranjeros, para que juntos trabajadores que tienen un contrato formal, un trabajo formal, y quienes lo hacen de manera ambulatoria o lo hacen el día a día en la informalidad, podamos establecer una gran acción de lucha a nivel nacional para hacer que verdaderamente esta crisis no la terminemos pagando nosotros, el pueblo trabajador, sino que esta crisis la paguen los grandes empresarios que son los verdaderos causantes de esta pandemia como el COVID-19. Y también le preguntamos a Daniel Díaz, ¿qué propone Organización Socialista frente a este panorama en Costa Rica? Desde Organización Socialista estamos haciendo propuestas en al menos 3 dimensiones diferentes. La primera tiene que ver con los ataques del gobierno, y en primer lugar estamos oponiéndonos tajantemente al proyecto de ley 22081, que es este proyecto que pretende atacar el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público. También estamos exigiendo que se le pongan impuestos a las grandes fortunas, a los grandes grupos económicos, a las propias zonas francas, quienes se han estado haciendo más millonarios aún en medio de esta crisis sanitaria y a costa de nuestra salud y de nuestras vidas. Estamos por exigirle a los altos jerarcas, al presidente, a los ministros, a diputados, que si quieren bajar algún salario, que se bajen su propio salario y que ganen lo mismo que gana un docente, que cobren lo mismo que gana cualquier maestro o cualquier maestra en este país. Estamos en contra de los despidos, en contra de las rebajas, en contra de las suspensiones de trabajo. Estos solo son ataques que vienen a empeorar nuestras condiciones de vida, y nos parece que la clase trabajadora y la izquierda tienen que oponerse a cualquier tipo de ataque de esta índole. Al mismo tiempo estamos exigiendo trabajo genuino, todos los derechos para todos los trabajadores, en contra de las diferentes formas de flexibilización del trabajo que cubren en realidad formas de precarización del trabajo, y en contra también de los ataques xenofóbicos hacia trabajadores y trabajadoras migrantes, a quienes se les ha responsabilizado del aumento de casos en plantaciones agrícolas en zona norte, en la zona sur del país, en lugar de ser responsabilizados los empresarios que los fuerzan a trabajar en esta situación, y quienes lucran con la salud y el bienestar de miles de familias. Respecto de la pandemia como tal, en Organización Socialista hemos dicho desde el primer momento que es necesario crear comités o comisiones de higiene por centro de trabajo, que se rijan por medio de asambleas de trabajadores, que sean los trabajadores y las trabajadoras de cada establecimiento quienes tomen la batuta, quienes decidan qué protocolos, quienes decidan cómo actuar frente a un contagio en el centro de trabajo, quienes determinen si lo que se produce es o no esencial, si es necesario seguir produciendo, si es necesario reconvertir, si es necesario cerrar. También estamos por una política de testeos masivos, una política que permita controlar de manera adecuada la expansión del virus, entender la forma en que el contagio ha evolucionado en las diferentes comunidades, en los diferentes barrios populares, y que nos permita una política de aislamiento que sí sea efectiva y que no ponga en riesgo la salud de las familias trabajadoras. Estamos por que se unifique y se centralice el sistema de salud público y privado en un sistema de salud único,
controlado por sus trabajadores y trabajadoras. Nos parece que hay que ponerle un alto a la especulación con la salud y con la vida de las personas, y también estamos exigiendo que se les dé vivienda a las personas que están en situación de riesgo social. En este momento hay cientos de torres de apartamentos vacías, hay hoteles tanto en San José como en otras zonas de la gran área metropolitana que están completamente desolados, al mismo tiempo que hay una crisis habitacional increíble tanto en la capital como en otros barrios populares. Y finalmente nos parece que es muy importante, como decía otra invitada un par de programas atrás, entender que cambiar los jugadores no es suficiente, sino que hay que cambiar todo el juego. Y en ese sentido también desde Organización Socialista hacemos una serie de propuestas que son relacionadas directamente con los elementos de crisis que este sistema político, económico y social que llamamos capitalismo venía arrastrando desde el 2008 y que se empezaron a recrudecer con la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, el no pago de la deuda. Nos parece que la deuda externa es una estafa. Cada vez que se está cerca de pagar se emiten más y más créditos en este momento. Incluso la política del gobierno del PAC ha pasado por solicitar tanto créditos a organismos como el FMI y el Banco Mundial, como preparar recortes al gasto público para recibir más crédito de otras entidades como la OCDE. Nos parece que es necesario un desconocimiento soberano de esta deuda, de que todos estos recursos, estos miles de millones que se pagan constantemente a estos acreedores internacionales, se giren sobre las necesidades del pueblo trabajador, las necesidades más inmediatas, un sistema de salud más eficiente, un sistema de viviendas que cubra las necesidades de todas las personas, que se cubran, por ejemplo, los salarios de todas las personas despedidas a lo largo de esta pandemia, que como ya les comentaba, más de 400.000 en este momento. También estamos por la nacionalización de la banca, del comercio exterior. En el mismo orden debe priorizar nuestras necesidades y nuestras exigencias más inmediatas para poder, por ejemplo, garantizar que hayan créditos accesibles para todos los pequeños productores que quedaron arruinados por la crisis económica, para garantizar que, por ejemplo, durante los aumentos de contagios sea prioritario importar al país respiradores, pruebas de COVID-19, entre otras cosas. También para acabar de una vez por todas, por ejemplo, con problemas fiscales que han acosado al país por años, como la fuga de capitales. Nos parece que la vivienda y los servicios públicos deberían ser considerados derechos, deberían garantizarse para todas las personas en este país, deberían estar bajo el control de sus trabajadores y trabajadoras, y que la competencia privada de los servicios en realidad está en detrimento de nuestras condiciones de vida y nuestro desempeño cotidiano. Estamos también levantando la bandera por ocupar y nacionalizar cualquier empresa que amenace con irse o que amenace con hacer despidos masivos en medio de la crisis. Yo creo que ya ha quedado claro que tanto Carlos Alvarado como los llamados dueños de este país no tienen ningún problema en priorizar sus ganancias y en priorizar salvar su bolsillo por encima de salvar miles de vidas de trabajadores y trabajadoras. Ahora, estas medidas no van a caer del cielo, sino que también exigen que coordinemos a quienes estamos por enfrentar tanto el ajuste como la pandemia, que quienes estamos por defender a la clase trabajadora y a los sectores populares de estos ataques recrudecidos de los empresarios y de los gobiernos que los representan. Coordinemos acciones de lucha, asambleas, reuniones virtuales. Y luego de este intercambio, vimos cómo las tareas políticas que planteamos desde la izquierda, tanto en Costa Rica como en Perú, tienen muchos puntos en común. Vimos cómo es necesario que estrechemos lazos para acompañar estos reclamos, pero también para pelear por una perspectiva de la clase trabajadora, socialista y revolucionaria en todo el continente. A esa tarea nos abocamos en La Izquierda Diario y ponemos a disposición este medio de comunicación, así como nuestras plataformas. Agradecemos la sintonía en este nuevo programa, en esta nueva edición de Perspectivas de Izquierda. Se agudiza la crisis sanitaria. ¿Qué propone la izquierda en Costa Rica y en Perú? Somos parte de una red internacional en 8 idiomas, con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar.
Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica.